están? Buenos días, aún, buenos días. Y feliz año a todos y a todas. ¿Estamos? Bueno, en primer lugar, muy feliz año 2024 a todos y a todas. Esperamos sinceramente no solo que hayan tenido lindas fiestas con sus seres queridos, que hayan podido disfrutar y celebrar el inicio de este nuevo año 2024, sino que esperamos que este año sea un año de mayor prosperidad económica, que sea un año de mayor seguridad económica para las familias trabajadoras de nuestro país. Esperamos que haya un año de mayor seguridad, que haya no solamente un año de mayor seguridad respecto a la economía chilena y la economía de sus bolsillos, sino que también en materia de seguridad pública, donde podamos seguir con todos y todas enfrentando con decisión y fuerza el crimen organizado, el narcotráfico y todo tipo de delito que lamentablemente sigue afectando a nuestra familia, y también un año de mayor seguridad social. Cerramos además el 2023 con un llamado de atención de la ciudadanía respecto a la necesidad de lograr acuerdos, ¿no? Y por lo tanto necesitamos, el país necesita, Chile necesita que el 2024 sea un año de acuerdos, justamente para seguir avanzando en mayor crecimiento económico, en mayor seguridad social y en mayor seguridad pública. Así que extendiendo estos buenos deseos también, contarle un poco lo que es nuestro trabajo, porque para que esos deseos se cumplan hay que partir por casa y hay que fortalecer y reforzar el trabajo que tenemos las autoridades públicas para que alcancemos esos objetivos, ¿no? Esta semana, bueno, ya la comenzamos con una noticia positiva respecto a la economía. Este año lo comenzamos con la noticia de que Chile vuelve a crecer. La información del IMASEC, obviamente, que va un poquito superior incluso de lo proyectado. Estamos creciendo 1,2 puntos más que la misma fecha del año anterior. Eso es una buena señal, pero hay que seguir trabajando desde el gobierno para justamente apuntalar más ese crecimiento económico. Y hoy día a las 12 de la tarde, en breves minutos más, el presidente va a sostener una nueva reunión de su gabinete Pro Crecimiento y Empleo, donde ya se va a poder cerrar el chequeo de todo el listado de proyectos de inversión pública y cómo justamente destrabar aquellos proyectos que a lo mejor avanzan un poquito más lento. Esto en infraestructura, en obras públicas, en distintos proyectos que funcionan y que son muy necesarios además en regiones para incentivar el crecimiento económico y por lo tanto también la creación de empleo. Esta semana, ay caramba, ¿no? Es una buena noticia, esperamos que este trabajo se vaya intensificando. Les decía anteriormente que no solo vamos a tener estos gabinetes pro crecimiento aquí desde la región metropolitana, sino que también desde regiones. Pronto van a partir un gabinete regional en la zona norte y otro en la zona sur para efectivamente mirar con mayor atención lo que está pasando en los territorios regionales en materia de crecimiento y empleo. Esta semana además nosotros esperamos, como lo dijimos a fines del año pasado, que podamos votar en la sala de la Cámara de Diputados y Diputadas el proyecto de reforma de pensiones. Nosotros hemos estado obviamente conversando con distintos actores del mundo empresarial, del mundo del trabajo, del mundo político, de los parlamentarios y parlamentarias en torno a esta nueva propuesta que ha hecho el Ejecutivo después de largas conversaciones sobre el 1-2-3, que es una fórmula que creemos que podría lograr mayores consensos, mayores acuerdos, pero vamos a seguir conversando, esperando sobre todas las cosas avanzar. Así que esta semana es clave para el gobierno, queremos dar respuesta, ojalá pueda pasar este primer trámite legislativo de la reforma de pensiones con el acuerdo más amplio posible para que logremos que este 2024 ya nuestros jubilados y jubiladas no solo tengan una PGU más alta, sino que también una pensión por concepto de seguridad social y de lo que lograron capitalizar con su cotización durante años también más alta este año. O sea, eso es lo que esperamos alcanzar en materia de pensiones. ¿Y de qué depende eso? Bueno, de que el Congreso avance en esta materia y esta semana esperamos tener esos avances. Además, quiero comentarles que ya la próxima semana va a poder presentarse el proyecto sobre permisos.
que también es algo que el mundo económico, también el mundo político, pero principalmente el mundo económico ha estado esperando para hacer más simple y más expedito, pero no menos riguroso, los trámites de permisos para los proyectos de inversión. Entonces, eso va a ser evidentemente conocido la próxima semana, pero ya estamos en la recta final. Estamos también con una agenda de seguridad. Ustedes saben que la agenda de gobierno este 2024 va a tener mucho énfasis en materia de crecimiento económico y generación de empleo, pero también en seguridad pública. Y en seguridad pública no solo esperamos terminar de despachar los 8 proyectos que quedan del Fast Track legislativo, llevamos aprobados 22, llevamos más del 70% de cumplimiento, sino que también tramitar los otros proyectos que nos interesa, como el de funerales narco o la ley antiterrorista, que no es parte de la agenda legislativa acordada con el Congreso, llamada Fast Track. Son otros proyectos que el gobierno ha ingresado, pero que también son importantes. Los que sí nos parece muy relevante poner en el centro de atención sobre el Fast Track legislativo es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, una institución específica para el combate de la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado desde el Ejecutivo. También la Defensoría de las Víctimas, que es un proyecto muy anhelado, que tiene un respaldo transversal que creemos que podríamos avanzar también rápidamente, y los proyectos sobre inteligencia. Inteligencia económica, por ejemplo, para poder detectar de dónde están sacando las armas quienes hoy día cometen delito con armas de fuego. ¿Cómo podemos dar con el paradero? Porque si hay armas en manos de delincuentes y narcotraficantes es porque la están consiguiendo de alguna parte y la están adquiriendo y comprando de alguna parte. Y para lograr llegar con esa red de negocio que hay detrás de las armas, evidentemente que necesitamos tener una ley más robustecida, una ley más moderna, para dar con el paradero de ese movimiento de recursos que se genera lamentablemente en el crimen organizado, el narcotráfico, que ante todas las cosas es un negocio ilegal, pero un negocio al fin y al cabo. Y además el Sistema Nacional de Inteligencia, que también va a ayudar obviamente a la persecución del delito. Son 2 proyectos de inteligencia muy relevantes. Y junto con eso, y para terminar, ustedes han visto que nuestro ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, se ha estado reuniendo con alcaldes, que han tenido además la posibilidad de dar vocerías acá en las dependencias del Palacio de la Moneda. Efectivamente, el ministro subrogante ha convocado a distintos alcaldes para trabajar. No solo son reuniones para compartir diagnósticos, sino que para trabajar. Estas reuniones tienen el objetivo de diseñar en conjunto las medidas necesarias para desplegar de mejor forma los operativos policiales en estas comunas. Comunas que son las que concentran los mayores problemas en homicidios. A propósito de los homicidios que usualmente se producen en estas fechas, pero que han conmocionado lamentablemente aún a nuestro país y en muchas familias y poblaciones y barrios. Estamos hablando de el municipio de Pedro Aguirre Cerda, de San Bernardo, de La Pintana, Puente Alto, San Ramón y El Bosque. Esperamos ahí obviamente no solo recibir solicitudes, las cuales ya algunos han explicitado públicamente, sino que sobre todas las cosas acuerdos para los que los despliegues policiales en esos territorios y el trabajo conjunto sea lo más efectivo posible, adicional a lo que ya hemos hecho con el Plan Calles Sin Violencia en varios de los territorios. O sea, todo lo que podemos hacer de esfuerzos adicionales los vamos a acordar y esperamos acordarlo en estas reuniones con los alcaldes y alcaldesas. Ahora sí, preguntas. Hola, ministra. Buenos días. Buenos días. ¿Qué reflexión hace el gobierno a propósito de estos más de 20 homicidios que se han registrado entre Navidad y Año Nuevo? ¿Qué tan grande es o qué tan grave es la crisis de seguridad que atraviesa el país? Por otro lado, preguntarle respecto a si es que el Ejecutivo cree que el camino es citar al COSENA, decretar estado de excepción constitucional. ¿Cuáles son las herramientas que hasta el momento están por avanzar en el Ejecutivo? Y por otro lado, preguntarle respecto a esta medida que están solicitando algunos alcaldes de utilizar el 2% constitucional del presupuesto 2024. Esas son las preguntas. A ver, lo primero es que efectivamente se están teniendo solicitudes en materia de seguridad de distinto tipo, ¿no? Pero lo importante para nosotros es poder tomar decisiones en torno a medidas y políticas que sean
eficientes y eficaces, o sea, que sirvan. No que sean una píldora más o un aliciente, que generen una buena apuesta comunicacional. Necesitamos las herramientas que sirvan de algo. Y por lo tanto, cada vez que se propongan herramientas que entre todos y todas consideremos que pueden tener resultados en lo operativo, en lo concreto, en los hechos, que es detener a más personas, que es detener, o sea, delincuentes, evidentemente, que es poder contribuir a que haya justicia respecto a eso, vamos a avanzar en esa dirección. Pero respecto al COSENA, no da resultados más que elaborar una opinión o un diagnóstico. Nosotros necesitamos acuerdos que impliquen, o acciones, o decisiones que impliquen resultados. Insisto, no píldoras ni alicientes, sino que resultados. Eso es el criterio general. Siempre vamos a evaluar las propuestas. Hemos escuchado sobre el COSENA, hemos escuchado sobre los estados de excepción, hemos escuchado sobre otras medidas y las estamos siempre evaluando, pero insisto, cuando logramos que aquellas propuestas no solo generen amplio consenso, sino que se pronostique que tienen buenos resultados en lo concreto para enfrentar la seguridad o la inseguridad en los territorios, las vamos a tomar. Lo de los homicidios, miren, nunca vamos a estar tranquilos cuando suceda un homicidio, aunque sea uno. Efectivamente, el nivel de homicidio respecto a la misma fecha del año anterior bajó, pero aún así sigue siendo grave. Estamos en una crisis de seguridad. Por lo tanto, esto no se trata solo de la comparativa, ¿no? Porque estamos hablando de un problema humano al final, ¿no? Estamos hablando de gente que termina siendo asesinada, de vidas que se pierden, y eso no podemos nunca aceptarlo, ¿no? Y nunca podemos conformarnos aunque bajen los niveles de homicidio. Hay comuna además que el problema en específico de los homicidios se ha acrecentado, y por eso la seguidilla de reuniones que estamos teniendo con los alcaldes. Entonces, sí, lo hemos dicho, estamos ante una crisis de seguridad y por eso es prioridad número 1 para el gobierno la agenda de seguridad con todos los actores para que la política de Estado que queremos alcanzar en materia de seguridad se lo acabe más robusta, más eficaz y eficiente, y tanto en el corto como en el mediano plazo logremos empezar a ver los resultados de aquella política de Estado. Sí, sobre el 2% constitucional del presupuesto, es una medida que están evaluando. Usted habla también de que están por herramientas que sirvan de algo. ¿Dentro de estas herramientas son las que ya se están empleando por parte del Ejecutivo o se está evaluando algo nuevo? Bueno, ahora tenemos este refuerzo en las reuniones con los alcaldes a lo que es el Plan Calle Sin Violencia. El Plan Calle Sin Violencia ha servido, efectivamente. Por eso, además, los mismos alcaldes lo están requiriendo permanentemente, como agregarse al Plan Calle Sin Violencia. Es una medida que ha funcionado. Lo mismo con la Política Nacional contra el Crimen Organizado y los consejos contra el crimen organizado han estado funcionando. Por la misma razón, el gobierno y el presidente propuso aumentar los recursos para esa política y el Congreso aprobó el aumento de los recursos para esa política, justamente porque todos entendemos que ha sido efectiva, ¿no? Y que requiere permanente refuerzo. Lo adicional tiene mucho que ver con esto. A veces lo adicional no necesariamente tiene que ver con nuevas leyes, que por cierto las estamos tramitando en el Congreso Nacional, y las mencioné, sino que a veces tiene que ver con las coordinaciones y los operativos, que es gestión, ¿no? Que es gestión no solo desde el gobierno con sus policías, sino que también desde el gobierno con los alcaldes y alcaldesas que tienen una perspectiva distinta del territorio y que aportan también elementos de sus propias herramientas que tienen a disposición para esto. Entonces, esa coordinación, esa capacidad de gestión es clave y eso depende evidentemente de la voluntad del gobierno, pero también de la disposición de los alcaldes que por el momento la estamos teniendo y por eso están recurriendo acá. El 2%, siempre, o sea, en general no hay ningún problema con evaluar lo del 2% en la medida que falten los recursos. El 2% se ha pedido para muchas situaciones distintas, críticas, y eso es algo que está a disposición en la medida que nos falten los recursos, ¿no? Ahora estamos con un aumento presupuestario que aprobamos de 5,7% en la ley de presupuesto para la seguridad, policía, dotación, traspaso de recursos a los gobiernos locales, etc. Y además estamos trabajando para aumentar los recursos en seguridad a través del pacto fiscal, que implica mayor recaudación. Eso es algo que ustedes saben muy bien, en plena conversación, y por lo tanto ahí estamos siempre explorando esa propuesta.
Entonces, es algo que obviamente uno tiene que mirar en la medida que considere que le faltan recursos. Tenemos una ley de presupuesto aprobada y estamos buscando obviamente un acuerdo en materia de inyección de recursos adicionales para que en los próximos años el Estado de Chile, no de manera excepcional, sino que de manera permanente, cuente con mayores recursos, independientemente incluso del gobierno de turno, para enfrentar la seguridad. ¿Cómo está, ministra? Buen día. Buen día. Ministra, hace pocos días conocimos una declaración del representante de Democracia Viva, Daniel Andrade, quien prácticamente se declaró preso político y en tono de advertencia dijo que esta injusticia no quedará acá. ¿Cómo leen esta denominación que hace de sí mismo Daniel Andrade? Y además le quería consultar, a raíz de lo que se va a votar esta semana, la acusación constitucional contra el ministro Montes, si hay confianza en el gobierno de que los votos no van a alcanzar para que esta iniciativa avance al Senado. Bueno, sobre lo primero obviamente no lo compartimos, pero tampoco es nuestra intención polemizar con una persona que hoy día está cumpliendo al menos una medida cautelar en la cárcel. Lo que sí nosotros podemos reiterar e insistir es que la justicia, que es autónoma, ha determinado un procedimiento y la justicia está avanzando. Y eso siempre va a ser saludable, pero no es de nuestro interés polemizar en ningún caso por la prensa, producto de una carta que se emite, pero evidentemente en juicio político del concepto que se utiliza, evidentemente que el Ejecutivo no lo comparte. Sobre lo segundo, a ver, nosotros tenemos hoy día un convencimiento que está, que sigue firme y en pie, ¿no? Que es que esta acusación constitucional, que en primera instancia fue una amenaza, que luego se concretó en un texto que deja mucho que desear, no tiene ningún fundamento jurídico. Entonces el ministro Carlos Montes no solamente tiene una buena defensa jurídica, sino que también una buena defensa política desde el gobierno, porque tenemos un convencimiento político de que aquí el ministro no incumplió ninguna ley ni la Constitución, a la cual está obligado a respetar como ministro de Estado. Al mismo tiempo que además nunca abandonó su tarea como ministro de Estado de avanzar en el plan de emergencia habitacional. Entonces vamos a acompañar al ministro Carlos Montes. Nosotros esperaríamos que después de haber leído no solo la acusación constitucional, sino que el informe de la comisión revisora, las y los parlamentarios, independientemente de si oficialista o oposición, desestimen los fundamentos de esta acusación constitucional, y vamos a estar acompañando evidentemente al ministro durante esta semana. Entendemos que el día jueves, el día que va a votarse esta acusación constitucional. Ministra, buenos días. En los próximos días se va a realizar un nuevo conclave oficialista liderado por el presidente Gabriel Boric, y este año va a ser clave para poder ver si el gobierno finalmente saca o no adelante la reforma a las pensiones, el pacto fiscal. ¿Cuál va a ser la estrategia que van a delinear de aquí en adelante lo que queda, sobre todo este año, teniendo en cuenta que estas reformas son tan importantes justamente para comprometer lo prometido, por así decirlo, en el programa de gobierno del presidente ante la ciudadanía? Bueno, efectivamente tenemos un encuentro del oficialismo bastante amplio. Queremos presentarles a los parlamentarios, parlamentarias, a los partidos, esta hoja de ruta que nosotros le hemos comentado con mayor detalle, que está centrada en la agenda de seguridad pública, en la agenda de seguridad económica, es decir, todas las estrategias y las decisiones en materia de apuntalar el crecimiento y la generación de empleo, porque nos interesa que el crecimiento lo vea la familia, y no solo sea un tema de cifras macroeconómicas. Y eso requiere un esfuerzo evidentemente adicional de todos y todas, y también la de los acuerdos para las reformas, ¿no? Necesitamos que Chile avance, y para avanzar se requieren acuerdos, no hay otra fórmula. O sea, si queremos aumentar las pensiones, necesitamos acuerdo con el Congreso. Si queremos enfrentar, por ejemplo, la evasión y la elusión tributaria, necesitamos acuerdos con, por ejemplo, el levantamiento del secreto bancario y las normas de cumplimiento tributario. Es decir, no va a pasar solo por el Ejecutivo, pero sí nuestro esfuerzo va a estar en seguir avanzando sin pausa en esto. Y vamos a insistir en el diálogo, en los acuerdos, para que este año, el 2024, podamos darle una buena noticia a nuestros pensionados,
podamos darle una buena noticia al país, que no va a ser una buena noticia del presidente, va a ser una buena noticia para todo Chile, dado que estaríamos logrando, independientemente de nuestras diferencias, entregarle una respuesta concreta y plausible a nuestros compatriotas en materia de pensiones y en materia de justicia tributaria. Entonces, para nosotros eso es fundamental. No tenemos una bola de cristal, pero sí nuestra energía, nuestro deseo, nuestro esfuerzo está ahí, porque al final del día hay que pensar en esa mujer y en ese hombre que tiene una pensión de 200.000 pesos o 270.000 pesos considerando su pensión autofinanciada de la AFP y no la alcanza, simplemente no la alcanza para llegar a fin de mes. Porque tiene que pagar los medicamentos, porque además a veces incluso para comprarle el regalo de Navidad a su nieto o nieta. Esas personas no están viviendo con la pensión que están recibiendo. Entonces no podemos seguir esperando más tiempo para alcanzar un acuerdo. La propuesta que ha hecho el Ejecutivo es del todo razonable. No es la misma que presentó en el inicio del mandato. Se ha modificado porque se entiende la importancia de llegar a un acuerdo, pero necesitamos que todos tengan la misma voluntad. Entonces vamos a insistir y perseverar en alcanzar esos acuerdos durante las próximas semanas para que enero sea un mes clave en materia de pensiones y este 2024 nuestros jubilados y jubiladas empiecen a ver un aumento en su pensión para alcanzar mayor prosperidad, que yo creo que el deseo más que tenemos todos compartido, un año de mayor prosperidad. Bueno, ¿cómo le damos mayor prosperidad a nuestros pensionados? Aumentando la pensión. Ministra, en ese sentido no se ve mucho consenso para avanzar en la reforma previsional. ¿Van a hacer una nueva propuesta si es que no se llega a un consenso durante el mes de enero? ¿Están pensando en alguna otra alternativa? Y también preguntarle por las adecuaciones, las propuestas que hizo la CPC para aumentar el crecimiento económico en el pacto fiscal. A ver, sobre lo primero, insistimos, aquí no hay, queremos acuerdos y queremos que el diálogo sirva para los acuerdos. Esto no es dialogar por dialogar. Queremos que el diálogo tenga un objetivo, que es el avanzar en respuestas para la gente. Porque si no, la ciudadanía diría, bueno, júntense a conversar todo el tiempo que quieran, diálogo y diálogo. No, pero la gente quiere que el diálogo sirva para que luego haya un acuerdo, ¿no? Y nosotros hemos presentado esto del 1, 2, 3, es decir, que se mantenga un 2% del 6% de los empleadores y empleadoras, que hoy día no existe, pero existiría con esta reforma para la capitalización individual, un 1% para la sala cuna y el otro 3% para seguridad social, cosa de que con ese pago las y los actuales pensionados se les reconozcan sus años cotizados, ¿no? Y se paga en UF por años cotizados. Ahora, se han hecho otras propuestas, pero lo importante es que en esas propuestas no todas garantizan que se genere el aumento de pensiones que esperamos hoy día, sino que lo que se proyecta es que genere un aumento de pensiones para futuro, para los que nos vamos a jubilar en un par de décadas más, ¿no? Más o menos. Entonces, eso la verdad es que no reconoce lo necesario que hoy día tener una fórmula que aumente. Pero hemos encontrado voluntades, ojo ahí. Han habido algunos que se han mantenido en su trinchera y que esperamos, porque cada día tienen su afán, que puedan salir de la lógica de trinchera, y hay otros que ya salieron, ¿no? Y que han mostrado voluntad y disposición a conversar, a llegar a un entendimiento, y esperamos obviamente que eso se pueda producir. Nuestra disposición siempre va a estar. Y ¿la otra pregunta? Sí, la otra pregunta eran por estas propuestas que hizo la CPC para aumentar el crecimiento económico. Mire, lo que pasa es que la propuesta que hace la CPC en esta materia lo que está básicamente diciendo, si no me equivoco, es que se aumenta la base imponible. Y eso lo que produce es que a sectores de clase media o de ingresos medios se le termine produciendo un aumento de impuestos. Porque en el fondo tú tienes una base imponible de los altos ingresos donde le subes los impuestos, que es la propuesta nuestra original, ¿no? Que es que los que tienen más paguen más impuestos. Estamos hablando de personas que tienen ingresos, por ejemplo, de 4 millones hacia arriba. Si hay una propuesta que aumenta la base imponible, es decir, que un universo mayor de personas ingresan a ese tipo de pago de impuestos, ¿ya? Que son, en general, adicionales por el nivel de ingreso. Y ese aumento de la base imponible significa meter entonces ¿a quiénes? A la gente de ingresos medios.
Y la verdad es que no sabemos si estamos en condiciones, hoy día más sobre todas las cosas, con lo difícil que ha sido la situación económica, con el endeudamiento de la familia, de hacerle una propuesta a la clase media de que pague más impuestos. O sea, que nuestro esfuerzo y nuestra concentración tiene que estar en quienes realmente tienen más, puedan aportar más para financiar políticas que tienen que ser permanentes y muy necesarias, como los cuidados, la seguridad, pensión, entre otras cosas. No nos olvidemos que el pacto fiscal, uno de sus principales objetivos de financiamiento es aumentar la PGU a 250.000 pesos. Entonces, ¿quién aporta a ese aumento? ¿La clase media? ¿A través de más impuestos? ¿O los de más altos ingresos? Nosotros creemos que quienes tienen que pagar el aumento de la PGU a 250.000 pesos son la gente de más altos ingresos. O la gente que hoy día, teniendo altos ingresos, hace elusión tributaria y no paga sus impuestos. Empresas, empresarios o gente de altas rentas. Entonces, ahí cuando hablamos de justicia tributaria, tiene que ver con eso, ¿no? De que se pague proporcionalmente y no le carguemos, sobre todo por la situación económica que vive el país, a la clase media la responsabilidad del aumento de las pensiones como lo es la PGU. Ministra, ¿cómo está? Buenos días. Dentro del oficialismo se han levantado algunas críticas, en particular a los ministros Nicolás Grau de Economía y Maísa Roja de Medio Ambiente por haber participado en una cena en el departamento del exalcalde de Santiago, Pablo Salaquet, donde también participaron algunos dirigentes salmoneros de las grandes empresas salmoneras. Las críticas lo ligan un poco a la presentación, al anuncio de la nueva ley de pesca. Hay desconfianza en torno a eso dentro del oficialismo. Queríamos saber si el comité político estaba enterado de esta reunión en la cual asistieron estos dos ministros de Estado y también entendiendo de que ya los ministros descartaron que se hayan tocado temas particulares de intereses de los empresarios. ¿Cómo pretenden acallar las críticas oficialistas cuando son dos ministros que también están a cargo de presentar la reforma a la permisología? Lo primero, y lo aclararon muy bien los dos ministros de Estado, esto se ajusta totalmente a lo que es la ley, no hay nada fuera del marco legal y no se trató, por lo mismo, ¿cierto? Se ajusta porque no se trató ningún tema en específico. Aquí lo que se hace es que el gobierno dialoga con todos y todas. En un momento incluso se le criticaba al gobierno por qué no conversa más con el mundo empresarial. Hoy día el mandato de todos y todas como gobierno es a dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, con los sindicatos, con los empresarios y empresarias, permanentemente. Por la mirada que tiene el gobierno respecto al país, de cómo podemos seguir avanzando, para desmitificar también. Es decir, ese diálogo es permanente. Esto no tiene que ver con uno o dos ministros. Es una disposición y voluntad que se tiene de parte del Ejecutivo para sostener permanentemente diálogo, conversación con todos los actores que sea necesario para avanzar. Ministra, ¿qué reflexión se hace a propósito de esta polémica que ha suscitado entre la diputada Carmen Hertz y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwe, a propósito de estas declaraciones sobre judíos de izquierda? El alcalde de Recoleta aseguró que si ya son parte de un pueblo elegido, no creéis en la igualdad de todos los seres humanos, y la diputada dice que acá finalmente hay un agravio injustamente. ¿Qué se responde respecto a esto? A ver, nosotros somos gobierno y nuestra tarea es gobernar para todos y todas, ¿no? Sin discriminaciones. Entendemos y respetamos y valoramos el derecho que tiene toda persona en nuestro territorio y en el mundo a poder desarrollarse libremente en sus creencias, en sus posiciones políticas, en sus miradas de sociedad y de país. Eso es parte de lo que significa respetar los derechos humanos y así como se le exige a todos y todas, ¿no? En su calidad de personas, de ciudadanos y ciudadanas también, el respeto y la tolerancia de otros y otras. Más allá de eso, la verdad, no entre polémica, ustedes saben cuál es nuestra posición, además, respecto a los temas internacionales, etcétera, etcétera. Pero en esto creemos que como Ejecutivo no corresponde entrar en una polémica de una conversación, una discusión que ya se produjo entre dos actores de la política que son claves, pero en ningún caso el Gobierno va a interferir en eso. Bien, muchas gracias. Gobierno de Chile, presentes por un mejor futuro.